Las noticias no esperan y la verdad se construye con innovación. En Proclama del Pacífico se integra análisis de datos, inteligencia artificial y tecnología de punta para llevar toda la información en tiempo real. Redes sociales, web, prensa escrita, radio digital, todo en un solo lugar. Precisión, innovación y confianza. El periodismo del futuro es hoy. Tu voz es importante. Envíanos tus noticias y únete a nuestra comunidad. Síguenos, comenta y comparte. Juntos hacemos un periodismo real. ¿Cómo te enteraste de la última noticia? Si fue con Proclama del Pacífico, fue con la mejor tecnología, inteligencia artificial, periodismo de vanguardia y la inmediatez de todas nuestras plataformas digitales. Noticias verificadas, sin filtros y sin barreras. Doctor Roy, usted es famoso porque es médico, porque es político, porque fue representante de la Cámara, senador, embajador en el Reino Unido. Pero yo no sabía una cosa, es que Roy Barreras, además de eso, es administrador. Usted estudió sociología, usted estudió Derecho. Usted estudió Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Usted es escritor, columnista del Espectador, del Tiempo, del País. Ha escrito libros de poemas, ha escrito ensayos, ha escrito novela. Lo último que escribió fue Bailando con la muerte. ¿Usted a qué horas logró esa formación académica tan importante? Estudié economía también. Alfonso, gracias. Un saludo especial a todos los internautas, televidentes, radioyentes, lectores de Proclama por todos los medios en que nos dejan entrar a la casa, al teléfono, a la oficina. Gracias por esta oportunidad. A ver, ¿a qué horas? Me pregunta usted. Yo duermo poco por mi formación. Yo aprendí a trabajar muy joven, yo fui panadero, fui taxista, usted sabe mi historia, que además el que no la sepa lo invito a que vea en TikTok De Abajo Hacia Arriba, que es una serie que no es la historia mía, sino la de mi madre, que quedó huérfana aquí cuando a mi abuelo, que era un campesino liberal, lo mataron en el Cauca, en Caloto, por reclamar un pedazo de tierra, y entonces me sacó adelante. Después esa niña se hizo madre soltera y con una máquina de coser me sacó adelante. Por eso fui panadero, por eso fui taxista, y uno de taxista yo hacía turnos por las noches para pagarme la carrera. Entonces me volaba del hospital y trabajaba 2-3 horas, las carreras del aeropuerto son las mejores a las 4:30, 5 de la mañana. Entonces aprendí a dormir poco. Y luego pues este es, vea, De Abajo Hacia Arriba se llama este libro. Entonces, cuando usted se acostumbra a dormir poquito, le rinde el tiempo. Así que yo duermo 4 horas, que está bien, y en el resto del tiempo leo, estudio y me formo, porque para poder resolver los problemas de Colombia hay que prepararse. Yo soy médico. Lo que yo sé es sanar heridas. Hay que sanar las heridas del odio en Colombia, hay que sanar las heridas sociales, de la pobreza, y hay que unir este país. Para hacer eso hay que entenderlo y estudiarlo. Por eso me dedicaba a eso. De abajo, porque salí del pueblo, salí de abajo, salí de un barrio popular y llegué aquí a devolverle a mi país lo que me ha dado para que otros tengan la oportunidad que me dio mi madre con esa máquina de coser, salir adelante. Doctor Roy, mañana 7 de agosto, 3 años del gobierno nacional y tenemos la imagen de hace 3 años usted asistiendo, posesionando, poniéndole la banda presidencial al hoy presidente Gustavo Petro, y lo visita en el Cauca, en este Cauca que apoyó a este gobierno de mayoría absoluta, 80% casi de los votos, y además todo el suroccidente que lo apoyó en mayoría absoluta. ¿Qué balance hace después de estos 3 años? Yo le iba a preguntar en ese balance si fue una cortesía o un cálculo político. No, es que se refiere, Alfonso y Juan Camilo, a que hace 3 años yo posesioné al presidente Gustavo Petro, pero normalmente el presidente del Congreso le pone la banda presidencial. Yo llamé a María José Pizarro para que ella le pusiera la banda en un reconocimiento a la izquierda colombiana, en un reconocimiento al auténtico origen ideológico del presidente que yo estaba posesionando y a las luchas de cuántos dirigentes de izquierda, sindicalistas, obreros, campesinos han sido asesinados en este país.
empezando por Carlos Pizarro, que asesinado después de haberle apostado a la paz. Entonces fue un acto, ella no sabía, ni Petro sabía, ni nada, por eso se sorprendieron cuando yo la llamé. Pero hace 3 años yo dije que el gobierno que empezaba debía ser para todos los colombianos, para todas, para los 50 millones. Eso no se ha podido porque la polarización que hace daño ha dividido el país. Y esa polarización no permite que las cosas se hagan bien. En el primer año, ustedes recuerdan, hicimos una coalición grande de todos, las reformas salieron rápido, todas las que pusieron sobre mi responsabilidad se aprobaron, porque así se debe hacer el cambio, en consenso. Yo me fui 2 años del país por voluntad del presidente a representar a Colombia. Hice algunas cosas gratas. Por ejemplo, el año pasado fue el primer año en toda la historia de Inglaterra que Londres tomó más café que té. Pero yo hubiera querido estar aquí ayudando a otras cosas, ¿no? Al orden público, a recuperar la seguridad. Pero el presidente, por supuesto, es autónomo en sus decisiones de quiénes son sus ministros. Creo que en estos 3 años lo que nadie puede negar, ni la oposición tampoco, es que ha habido inclusión social y que ha habido una auténtica voluntad por los pobres. Pero no se ha hecho todo lo prometido. La promesa del cambio hay que cumplirla. No basta con tener buena fe, ni ganas, ni buena voluntad. Hay que trabajar, madrugar y un equipo de gabinete que le ayude al presidente a ejecutar en el año que queda. Que trabajen más esos ministros nuevos que va a nombrar mañana, según anunciado. Que trabajen más y que trinen menos, porque la gente necesita es que le resuelvan sus problemas. Usted dio a entender, doctor Roy, hace unos días que hay enemigos dentro del gabinete. Usted dijo una frase sobre que hay mucho ruido y poca gestión. No recuerdo exactamente la frase, pero dio a entender que hay enemigos dentro del gabinete. No hay enemigos. No, hay unos bufones y una gente que hace ruido porque quiere agradarle al presidente. Entonces hacen ruidos, saltimbanquis, trinan cosas locas. Pero eso no le ayuda al presidente porque eso alimenta los miedos de la gente y los miedos de la derecha. Entonces todos esos que dicen que reelección 20 años como la de Bukele, que Petro se tiene que volver dictador, que tiene que cerrar los medios de comunicación, que tiene que cerrar el Congreso. El presidente Petro es un demócrata, él no va a cerrar los medios de comunicación, ni va a cerrar el Congreso, y va a haber elecciones, pero todos esos que están alrededor para hacerse notar, pensando que con eso ganan puntos con él, lo que hacen es alimentar la derecha. Y cuando alimentan los miedos de la derecha, ponen en riesgo el proyecto político progresista. No le sirven al presidente. De manera que a eso me refiero, que ayudarle al presidente es ayudarle a ejecutar su programa de gobierno. Había una gran expectativa, Juan Camilo, doctor Roy, por la paz total. Usted es uno de los protagonistas principales del acuerdo final de paz de La Habana que se firmó en el Teatro Colón en noviembre del año 2016. La paz total, usted ha dicho que no es falta de voluntad, sino que es falta de método. Y a mí me parece que el proceso de implementación de la paz no ha funcionado tampoco. Alfonso, Juan Camilo, yo firmé el acuerdo de paz con las FARC. Después de un largo proceso con método, con rigor, en que dijimos en esa época nada está acordado hasta que todo esté acordado. Arranca este gobierno, yo tenía que acompañarlo, por supuesto, con plena convicción, porque Petro era el hombre que iba a garantizar la continuidad de la paz, porque él cree en la paz y cree en los más pobres. No había ninguna posibilidad de que yo no lo apoyara, lo apoyé con gusto desde mi orilla liberal y con las banderas liberales, que son las mismas de Uribe, de Gaitán, de López Pumarejo. Pero no basta, repito, con la buena voluntad. Hay que tener experiencia, método, rigor, trabajar, hacer las cosas bien hechas. Por ejemplo, para lograr la paz se necesitan leyes de sometimiento a la justicia, que debían haber estado listas desde el principio, pero las presentan ahora en el último año. Ojalá logren aprobarla, pero en un año electoral es difícil. Y se necesita que haya facilidades cumplibles para que quienes le apuestan a la paz dejen la violencia y recuperen sus propias vidas. Pero para que recuperen sus vidas deben dejar en paz las vidas de los demás.
y que el Estado sepa que cumplen ese propósito. Y si no lo cumplen, el Estado tiene que someter a los criminales, porque la paz de las familias caucanas no puede depender de la voluntad de los ilegales, que es frágil, porque depende de la ambición y de las luchas entre ellos. Es el Estado el que tiene que garantizar la vida y la movilidad de las personas, y para eso el Estado tiene que ser fuerte, tiene que ser legítimo y tiene que ser generoso en la propuesta de sometimiento, pero desde la fortaleza del Estado, no desde la debilidad. ¿Y cree que faltó método y orden? No tengo ninguna duda de que faltó, Juan Camilo, faltó método, faltó orden, sobró buena voluntad. Yo creo que el primer comisionado de paz, sin duda, con buena voluntad, abrió como 20 mesas al tiempo, pero eso no funciona, 20 mesas al tiempo. ¿Qué necesita este Cauca, doctor Roy? 9 funcionarios secuestrados de la gobernación del Cauca hace pocos días. Una patrullera asesinada con un dron hace pocos días, que no se nos puede olvidar el dolor de esas familias, de esa mamá. Entonces, el Cauca es la herida más antigua que tiene Colombia. Si sanamos el Cauca, sanamos a Colombia. Esto no es un experimento social ni un laboratorio, es la primera urgencia de Colombia. Es el corazón del conflicto desde el siglo XIX, pero también el centro de las oportunidades. Tenemos el mar Pacífico y no hemos sido capaces de romper la cordillera occidental para tener acceso al mar. Y para eso necesitamos seguridad, estabilidad, control del territorio, paz, sustitución de cultivos, oportunidades para la gente que vive en Argelia, por ejemplo, de la hoja de coca pueda vivir de otra cosa, porque si no, no puedes quitarles el sustento. Es decir, las soluciones son complejas, pero hay soluciones. Se necesita es voluntad y, repito, fortaleza del Estado. Un Estado débil pierde en la mesa de negociación. Pero no, es que no vi, y eso le pregunté hace un rato, implementación del acuerdo del 2016 tampoco. El acuerdo de paz que firmamos en el 2016 es una hoja de ruta para Colombia. No es gratuito que el primer punto que firmamos es la reforma agraria, el desarrollo rural integral, porque ese es el origen del conflicto. Mi abuelo era un campesino reclamante de tierras cuando lo mataron, el campesino liberal. Esa herida social con el campesinado colombiano no solo hay que cerrarla, sino que es la gran oportunidad agroindustrial para que Colombia produzca alimentos para el mundo. Hoy, mientras conversamos, hay una feria en el Cauca de café. El Cauca sabe a café, 95.000 familias caucanas viven del café o con el café. Esa es una buena noticia. Y otros 900.000 caucanos se levantan a trabajar todos los días, no les importa la polarización, ni la izquierda ni la derecha, lo que necesitan es que los dejen trabajar en paz, el tendero que no lo extorsionen, la peluquera, el odontólogo quiere ir tranquilo por la carretera. De manera que el gobierno tiene la obligación de garantizarle a cada familia caucana y colombiana la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad, y eso solo se logra con la unidad del país. Las divisiones políticas no sirven. Todo lo que divide al país hace daño. A ver, dos preguntas. Una, usted no lo veo dentro de los 7, no está obviamente dentro de los 7 precandidatos del pacto histórico. Van el 26 de octubre a la consulta. Yo creo que a usted no está allí obviamente porque usted es centroizquierda. Yo soy liberal socialdemócrata, eso ha sido toda la vida desde que mi mamá campesina me dijo, el héroe más importante ha sido su abuelo que fue un campesino liberal. Entonces yo quedé bautizado liberal desde los 3 años. He oído decir otra cosa, Juan Camilo, de Roy en medios petrosantista. Ese es un epíteto, una chapa que se inventó de mala leche el uribismo para poner a pelear a Petro y a Santos, cuando los dos creen en la paz. Bueno, pero ese es problema de ellos. El pueblo colombiano no quiere saber de esas peleas, quiere que le resuelvan sus problemas. Yo los sé resolver, pero he venido después de 2 años de ausencia a ayudar a la unidad del país. Por eso, Alfonso, le agradezco la pregunta. Me han hecho mucho. Yo no estoy en la consulta de octubre porque acordamos que esa consulta es la de la izquierda. Los compañeros y compañeras de izquierda decidirán en octubre un candidato o candidata presidencial, ojalá muy fuerte y unido, que irá a marzo a una consulta más amplia, que es la del Frente Amplio, donde quizá podamos participar los que tenemos origen liberal y de centro. Con Proclama del Pacífico te lleva las noticias más relevantes con un compromiso total por nuestra región. Haz parte de nuestra comunidad. Doctor
¿Y cómo encontrar ese centro en medio de la polarización? El proceso de Uribe pareciera que termina de polarizar mucho al país. ¿Cómo encontrar ese centro que usted afirma necesita el país en medio de esta coyuntura? Se lo voy a contestar con 2 palabras que me han enseñado en estos 5 días de gira, porque yo arranqué 90 días por todo el territorio para escuchar a los colombianos y aprender de la gente. 2 respuestas. Una, un pelador de coco en el Cauca, que me dice, mire, a mí no me importa la polarización, porque mientras los políticos se dan en la jeta, yo tengo que abrir la reja todos los días y pelar coco para vender. Yo necesito es trabajar, que me den crédito para comprar una máquina, para no pelar el coco a machete, para poder vender marranitas de coco. Eso es lo que quiere, eso es sabio. Pero otra señora panadera, yo fui panadero, entonces me fui a una panadería a recordar mis viejos tiempos y me prestó el rodillo. Yo estaba aplanando la masa y me dice, ¿usted se da cuenta de una cosa, médico Roy? Que usted el rodillo grande lo maneja con la derecha y con la izquierda, porque si suelta uno solo se le tuerce, o sea que es por el centro, doctor, es por el centro. Una panadera. Esa es su respuesta. Es que, no, pero yo le iba a preguntar a propósito de eso, es que usted dijo que el 26 de julio es la segunda vuelta. Bueno, la segunda vuelta no va a llegar sino el candidato de la o candidata de la Solo derecha. hay 2 sillas, llega uno de la derecha y uno de la centro izquierda, y el que gane en marzo va a ser el presidente de la República, porque será el candidato o candidata de la centro izquierda, como el rodillo del PAN, con las 2 por el centro, pero con un profundo compromiso con las luchas populares, que es el compromiso que Petro ha hecho auténtico y por el que ha ofrendado la vida miles de dirigentes de izquierda, empezando por la UP, que fue fruto de un genocidio terrible, porque aquí los paramilitares mataban a la gente que protestaba y eso no se nos puede olvidar. Doctor Roy, tocamos el tema del conflicto armado. El otro problema que afecta al Cauca, los bloqueos en la Panamericana. Para las familias cafeteras, que usted tanto le impactó el número, ¿es problema el bloqueo de la vía Panamericana para los que intentan hacer empresa? Para el Cauca, para la Semana Santa en Popayán, ¿es problema? Dígame a mí, que me gasté hoy 6 horas viniendo de Cali a Hoy Popayán. lo vivió no por bloqueo y no por accidente. Pero ese también es un bloqueo. Le digo 2 cosas. Es absolutamente insólito que no tengamos ya la doble calzada que comunique Cali con Quito, con el Ecuador. Por supuesto que necesitamos esta vía internacional para dinamizar el comercio internacional. Yo espero que en un par de años esté lista. Esa es una oportunidad no solo para el Cauca, sino para Colombia. Si no hay una doble calzada internacional, cualquier accidente de un taxi como el de hoy bloquea la vía. Y los otros son los bloqueos populares. Porque cuando la gente no encuentra satisfacción a su reclamo popular, sale a la vía y lo que hace es perjudicar a los demás. Yo no estoy de acuerdo con los bloqueos, pero menos estoy de acuerdo con que durante décadas hayan tenido invisibilizada a la gente. Hay que oír a la gente y resolverle sus dolores sociales, sanar la herida, es lo que sabemos hacer los médicos. Y ahora me voy a ir a atender a otros pacientes que también tienen heridas sociales, que quieren escuchar cómo vamos a sanar a Colombia. Doctor Roy, yo quisiera en este minutico que nos queda, que usted con una palabra o una frase me interprete o me califique a estos personajes. A ver. Francia Márquez. Mujer valiente. Daniel Briceño. No sé quién es Daniel Briceño. J.P. Hernández. Ay, Dios, una abyección. O sea, una mutación, porque se eligió con votos progresistas y terminó siendo una voz fascista de la derecha. Pero ese no es un problema nuestro, sino de los verdes. Yo no sé qué van a hacer con eso. Luis Carlos Reyes. Luis Carlos Reyes es uno de mis abogados. Se llama Luis Carlos Reyes. No, pero no, del otro. ¿Cuál es el otro? El que fue ministro. Ha habido un montón de funcionarios que Petro les dio la oportunidad y salieron a golpear al gobierno. Hacen mal porque son ingratos, pero esos son temas sin importancia, no tienen ningún futuro. Bueno, ya hablamos de Alfredo Sade, ¿no? Sade. De Alfredo Sade. Inexplicable. Juan Manuel Santos. Paz. Pedro Medellín. Buen columnista. De derecha, pero buen columnista. Iván Duque. Un desperdicio de la derecha. Bueno, ustedes ya, esto es muy personal, yo podía preguntarle sobre su familia, porque usted la sacó
fue noticia a raíz de las amenazas. Mis hijos se salieron del país todos por las amenazas, sí. Pero el que tenga miedo que se compre un perro, esto no es tiempo de cobardes. Si fuera por eso no hubiera vuelto. El último mensaje para el Cauca desde Proclama. Unidad del Cauca, toda, porque el Cauca si sana, se sana Colombia. Y un mensaje de Proclama. Es un heroísmo que en Colombia medios de comunicación como este hayan sobrevivido. Hay que fortalecer a la prensa independiente, porque sin prensa independiente no hay democracia. Y hacen malabares, los periodistas independientes, para empezar, no tienen seguridad social. Y son Quijotes. Este tiene pinta de Quijote, además, bigote y todo. Pero hay que garantizar que el Estado fortalezca la prensa independiente, porque sin ella no hay democracia. Juan Camilo, Alfonso, gracias a los internautas por oírnos y espero tener la oportunidad de volver un día de estos a conversar. Muchas gracias, doctor. Gracias. El Pacífico habla y ahora su voz resuena en el corazón del poder. Desde Bogotá, donde se toman las decisiones que afectan nuestro territorio, estamos más cerca de la verdad. La noticia no espera. Síguenos, comparte y forma parte de la historia.